Bueno, muy buenas tardes a todas y todos. Bienvenidos a estas sesiones, estas masterclass que estamos realizando desde el Grupo de Producción y Gestión de la Información de la Dirección de Audiovisuales, Cine y Medios Interactivos, la DACMI, del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes. Estas masterclass están llevándose a cabo gracias a un convenio que existe entre la DACMI y Proimágenes Colombia, que puede llevar a cabo unos procesos formativos, tanto presenciales como virtuales. Entonces, este es uno de esos que estamos realizando de forma virtual. Esta es la cuarta sesión de estas masterclass dedicadas a los mecanismos de financiación. Estamos con Diana Narváez. ¿Cómo estás, Diana? ¿Cómo vas? Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo va Otra todo? vez Bien, bien. me gusta oírlos porque pocos prenden la cámara, pero bueno, Bueno, pues los invitamos entonces a que enciendan cámaras hoy para que no se sienta tan sola Diana en la nos presentación. vamos, nos vamos conociendo cada vez, cada sesión. Sí, sí, siempre es bueno verlos también como para saber quiénes son, por si nos encontramos por ahí en algún evento. Bueno, entonces hoy tenemos tema CoCrea, ¿no? Súper Sí. interesante. Otra fuente de financiación más. Vale, pues si quieres demos comienzo. Yo voy a estar acá pendiente de cualquier cosa que necesites y para ir admitiendo a las personas al azar, ¿vale? Bueno, Entonces, por chévere, acá a la gracias, orden. Edwin, por el aguante siempre. Buenas tardes a todas y todos. Espero que estén pasándola súper bien, que estén emocionados de seguir con esta secuencia de las clases de mecanismos de financiación. Hoy vamos a hablar principalmente de CoCrea, pero les traigo otras sorpresitas para que se motiven y estén como contentos, interesados en la clase. Eh, Voy a presentarme de una manera rápida para los que no me conocen, otros que ya están como repitiendo. Siempre les cuento que todos tenemos una historia bajo el brazo y todos tenemos la misma duda que es a dónde voy con mi proyecto y yo creo que por eso estamos acá interesados en todas estas masterclasses todos los días a las 6 de la tarde, los que han asistido en este tiempo. Entonces todos estamos buscando la manera de encontrar los mecanismos de financiación para hacer llevar a cabo nuestros proyectos. El objetivo de estas masterclasses es no... Espérame un segundito. Mi amor, ya empecé. El objetivo de estas masterclasses es lograr que los participantes comprendan, identifiquen y planifiquen los mecanismos de financiación que tienen y los diferentes mecanismos que podemos acceder en Colombia. Siempre les digo que somos muy afortunados y muy consentidos porque si se ven todas las masterclasses después de corrido, se van a dar cuenta de todas las buenas oportunidades que tenemos de ser creativos, no solo en nuestra creatividad de las historias, sino en poder mezclar fuentes de financiación diversas para llevar nuestras historias a la pantalla, que es por lo que nos levantamos cada día, pues, y somos militantes del audiovisual desde ese lugar. Estas masterclasses no pretenden hacer lo que puede hacer un buscador como Google o el mismo, nuestro mejor amigo ChatGPT, que es, o sea, dame los mecanismos de financiación, dame el paso a paso. Me interesa más poderlos motivar y poderlos acercar algunas herramientas, algunos casos de éxito para que vean que sí han sido ejecutables todos estos mecanismos, que sí hay colegas activos en el negocio buscando a través de esos mecanismos de financiación las diversas fuentes para llevar las historias a la pantalla. Y lo que más me interesa de toda esta entrega de las masterclasses es que ustedes empiecen a pensar de una manera más estratégica, alejándose un poco también de este vicio que tenemos muchos de ser convocatoria adictos y que podamos mezclar, si bien una convocatoria con una alternativa de un fondo, con una alternativa de una coproducción, con una alternativa de un incentivo tributario, porque pues la verdad es que para todos los productores colombianos está dado que hay diversas herramientas para que podamos llevar nuestras historias a las pantallas. Entonces, los invito a que abran su cabeza y a que trabajemos en un cambio de mentalidad frente a las oportunidades que nos dan los diferentes fondos de financiación en esta articulación de Estado con sector audiovisual.
Me presento rápidamente, mi nombre es Diana Narváez, soy periodista de grado, pero el amor por las historias hace que me haya metido en la parte audiovisual. He tenido la gran oportunidad de trabajar en diferentes géneros y en diferentes tipos de proyectos. Llevo 25 años en la industria y aquí les muestro un poco de algunos números y de algunos reconocimientos que he tenido gracias a la trayectoria. He logrado trabajar desde títeres para televisión hasta stand-ups con Netflix y también ficciones, animación, lo que me da un panorama muy grande de cómo funcionan las diversidades de los géneros y de las características de nuestro medio audiovisual. Y también he tenido la oportunidad de atravesar, además de convocatorias con fondos y con clientes internacionales y con clientes nacionales como Caracol, cómo hago la financiación de mis proyectos. Tengo una plataforma que se llama Panda Scout y esta plataforma nace de la necesidad de conectar a las personas y a los creadores que tienen una historia también con una pantalla. Entonces les voy a contar con este video un poco de qué se trata la plataforma. Bueno, pero esta plataforma nace en el 2020 en la pandemia, gracias a que venía haciendo una investigación de por qué es tan difícil llevar nuestros proyectos a las pantallas y decidí esta investigación analógica que hice visitando mercados y visitando diferentes compradores y tomadores de decisión, convertirlo en una herramienta tecnológica que nos ayude a entender un poco mejor qué proyección y qué potencial artística y comercial tiene mi proyecto. Panda Scout es una plataforma que se especializa en indexar, curar y activar historias para el mercado audiovisual. Su misión es ayudar a creadores a desarrollar y posicionar sus proyectos, proporcionando herramientas a través de mentorías y estrategias personalizadas para que sus historias puedan conectar efectivamente con productores, plataformas y audiencias. Fundada por Diana Narváez, Panda Scout combina el talento de expertos en storytelling, análisis de guión, dirección creativa y desarrollo de contenidos, con un enfoque innovador y de gestión comercial que prioriza la creación de propiedad intelectual y la profesionalización de los proyectos audiovisuales. Por medio de la clínica de proyectos, se ofrecen servicios personalizados para cada creador, a través de mentorías especializadas, representación de creadores y formación virtual gracias a iniciativas como su comunidad Amor por las Historias, en donde se brindan recursos para mejorar la narrativa audiovisual y puntualizar los materiales de venta. Panda Scout se ha posicionado como un puente entre los creadores de historias y las oportunidades en el mercado audiovisual global, destacándose por su capacidad de acompañar a los autores en cada etapa de desarrollo de sus proyectos. Bueno, y es así como después de esta investigación que realicé de diversos mecanismos de financiación nacionales e internacionales, mercados, alianzas, coproducciones, decidí hacer esta herramienta que es como un Tinder audiovisual. Hagan de cuenta que soy como una casamentera de proyectos, sobre todo en desarrollo. Entonces, esa soy yo. Me gusta siempre también tocar este tema y es volver a entender y a ser autorreflexivos, preguntándonos por qué creamos y por qué narramos. Y en todo este trasegar también de formación, de dictar masterclasses y talleres, he descubierto que hay 4 razones por las que creamos y las que narramos, pero sobre todo nos estamos quedando en el criterio de solo la preservación de la cultura propia, que obviamente es una de las razones por las cuales creamos nuestras ideas y nuestros proyectos audiovisuales y culturales, y también exorcizar temas nacionales y propios, como lo hemos visto mucho en el cine nacional. Y yo llamo mucho la atención sobre darnos la oportunidad en explorar el punto 3 y el 4, que en muchos casos es bastante polémico y tiene que ver con la posibilidad de atrevernos a entretener.
La producción audiovisual, el cine, la animación, el videojuego, la televisión, los videoclips también tienen una funcionalidad y un apetito de entretener. Entonces es importante que nos tengamos eso en mente y no solamente pensemos en la preservación de nuestra propia cultura, sobre todo porque si queremos tener, yo creo que todos los que estamos acá nos encantaría poder pagar las cuentas haciendo este negocio que tanto amamos y contando historias, llevándolas a la pantalla. Y si nos comprometemos con esto, podremos tener un negocio en el tiempo. Entonces también he reiterado mucho que debemos darnos la oportunidad de pensar en que están dadas las condiciones y que en el sector audiovisual podemos realmente generar una industria, tener un negocio en el tiempo que nos permita vivir de lo que nos apasiona. Bueno, entonces ese es como el preámbulo. Recuerden que la idea es poderles generar algunas preguntas y cuestionamientos sobre todo de la mentalidad que tenemos frente a las oportunidades que tenemos en los fondos. Y en la sesión 4 vamos a hablar de fondos mixtos, públicos y regionales. En la actualidad, la televisión y radio pública se financian de recursos destinados por dos fondos, FONTV y FONTIC. FONTIC cobra, recauda y administra los recursos que pagan los operadores de telecomunicaciones por concepto de contraprestaciones. También financia proyectos de conectividad y uso de las TIC. FONTV, por su parte, financia la operación de RTBC y los canales regionales, entre ellos Telecaribe, Telepacífico, Canal 13 y Canal Capital. ¿De dónde salen los recursos? Para FONTV, de las contraprestaciones pagadas por la industria privada. Para FONTIC, de las contraprestaciones canceladas por operadores de telecomunicaciones. Bueno, les quiero contar que es importante no solamente entender cuáles son los accesos a las convocatorias que tenemos, sino está muy bien también entender cuáles son las fuentes de los recursos de estas convocatorias. ¿Por qué? Porque además desde la militancia audiovisual, como lo digo yo, también soy presidente de una asociación de cine publicitario y junto con otros colegas hemos logrado esa articulación de lo público y lo privado para conseguir estas victorias, y también depende mucho de la voluntad del gobierno para poder generar estos dispositivos. Entonces, me parece importante. Yo creo que ustedes han escuchado hablar de Abre Cámara, ya han escuchado hablar de Crea Digital, y así como hemos visto en las anteriores sesiones, me interesa mucho que todos nos entendamos de dónde vienen los fondos que están nutriendo las posibilidades de convocatorias. En este tiro, les cuento que el dinero del Fondo Único de TIC nos está fondeando Abre Cámara, Crea Digital y las diferentes convocatorias que sacan los canales regionales. Entonces, avancemos y les sigo contando. TIC abrieron su segunda etapa con la participación de empresas de producción audiovisual nacional y regional, comunidades étnicas, operadores locales y comunitarios sin ánimo de lucro, que cumplieron los requisitos de la primera parte. Bueno, entonces la primera convocatoria que les voy a contar es Abre Cámara. Me gustaría saber si hay alguien por acá en la audiencia de hoy que haya postulado, por un lado, o que haya sido beneficiario de Abre Cámara, si quiere comentarnos. Sobre todo para quitarme el sombrero, porque es un desafío postular y entrar a producción con fondos de Abre Cámara. ¿Alguien por allí? Los invitamos a abrir el micrófono. Si alguien tiene experiencia en esa convocatoria. Sí sé que es bien complicada. No, parece que no tenemos experiencia. Bueno. Resulta, bueno, entonces Abre Cámara es una iniciativa que crea Mintic. Está dirigida a fomentar la producción de contenidos audiovisuales digitales. Si se fijan, cada vez se va ampliando mucho más el espectro, ya no nos quedamos solamente en cine,
en un criterio de cine, sino que vamos ampliando a tocar los diferentes espectros que tiene el audiovisual. ¿Qué se quiere con esto? Tiene obviamente un enfoque cultural, educativo y de entretenimiento. Y se busca fortalecer la identidad nacional y también fortalecer la industria audiovisual en el país. Y es una apuesta que nace después de pandemia, en donde se define un fondo anual que es dividido en diferentes categorías. Lo que a mí más me parece lindo de esta propuesta es que está muy claro, está muy enfocado en descentralizar y está muy claro en poder dar la oportunidad a diferentes, tanto grupos étnicos como canales comunitarios y como productores independientes para que puedan tener sus primeras experiencias de producción audiovisual, con la ventaja de que esta propiedad intelectual que se postula a la convocatoria se queda en titularidad del productor, que es algo muy importante, como sucede con el FDC, como sucede con la ley 814. Recuerden que lo más importante es que tengamos todos la titularidad para poder explotar posteriormente la obra. Entonces, aquí adelante les voy a contar de qué se trata Abre Cámara. La financiación de los proyectos ganadores contempla el desarrollo, preproducción, producción y postproducción de géneros como ficción, documental, animación, producción transmedia y series web. Los participantes podrán acceder a la plataforma dispuesta para la recepción de las propuestas creativas a través de la página mintic.gov.co. Listo, entonces, ¿qué pasa? Se abre una vez al año y, como les digo, está tratando de fortalecer toda la cadena, desde el desarrollo hasta la postproducción, y tiene unos criterios muy interesantes que son innovación, inclusión y diversidad, y ya les voy a mostrar por qué y toda la oportunidad que se tiene acá. Les voy a contar la convocatoria de este año, que obviamente está cerrada. Les recomiendo que estén pendientes en la apertura del próximo año. En este año salieron 6 categorías: productoras audiovisuales, hay una de MIPYME regionales, una de comunidades indígenas, una de comunidades negras, afrocolombianas, raizales, palenqueras y rom. Hay para operadores de televisión sin ánimo de lucro y para operadores de televisión comunitaria. Entonces, como pueden ver, es súper diverso y está dirigido, como pueden verlo, segmentado en cada categoría. Y lo que se quiere en términos generales es poder promover esta producción audiovisual de alta calidad, pero que todos podamos tener el chance y la oportunidad. Entonces les quiero hablar, me voy a ir aquí adelantico para mostrarles un poco de qué se trató la convocatoria de este año con estas 6 subcategorías especializadas. Se destinaron más o menos 14.000 millones de pesos y estaba la categoría de productoras audiovisuales, que es la categoría 1, que tiene algo muy interesante, que está focalizado en producciones realizadas por mujeres y personas mayores de 60 años. Si se dan cuenta, el equipo de mujeres, el equipo de estar conformado siempre, el equipo de cabezas del proyecto debe estar conformado 100% por mujeres, y la otra categoría son personas mayores de 60 años, que ha sido muy chévere poder ver productores que ya no tenían ese chance de participar y que tengan ese espacio. Está muy, muy interesante. También en las MIPYME regionales y las empresas indígenas en categoría 2 y 3. Y se entregaron en categoría 4 2 subcategorías que buscan apalancar el enfoque étnico y los operadores locales sin ánimo de lucro, así como la televisión comunitaria. Y en la última categoría este año se tenían contenidos sobre paz y reconciliación. Entonces, esta batería de posibilidades y de voces diversas está interesante porque realmente el resultado de esta convocatoria pues nos deja ver un montón de contenidos diversos y narraciones contadas desde diferentes grupos pues de interés. ¿Qué hay que tener en cuenta aquí? Yo digo que esta convocatoria es desafiante porque
si bien se ha tratado de flexibilizar un poco los tiempos de entrega y se ha tratado de flexibilizar un poco los entregables, no es tan fácil. Se tiene poco tiempo para lograr el objetivo de cada convocatoria, que muchas veces son 6 episodios o un poco más. Algunas veces son 6 episodios, otras veces son 8 episodios, y se tiene por lo general un tiempo de 3 meses de ejecución. Debido a todos los trámites que se tienen que hacer, sale la póliza, mientras sale la póliza tienes que empezar a trabajar y sí o sí tienes que ejecutar ese proceso, este proyecto en un año, pues antes de que se acabe, en diciembre, antes de que se acabe el año. Entonces sí es muy desafiante, pero hay muchas personas que han logrado pues sacar adelante su proyecto, que han logrado entregar a satisfacción, y también pues les quiero contar un poco sobre los casos de éxito, pero quiero saber si en este momento tienen alguna duda de lo que hemos visto hasta acá. ¿Dudas? ¿Preguntas alguna? Yo tengo una duda. ¿Esto aplica para producción de documental y también de ficción? ¿O tiene...? Sí, si quieres miremoslo aquí, mira. Aquí tenemos, por ejemplo, MIPYME Regionales te acepta micro, pequeñas y medianas productoras de fuera de Bogotá. Puedes presentar documentales unitarios de 30 minutos o serie de ficción animada o serie de documental. Series web de ficción o un unitario documental con contenido transmedia. Entonces, si hay chance de postular documental, ficción, incluso pues con componentes transmedia. Gracias. Bueno, ¿alguien más? Bueno, No, entonces, parece que no. parece que no. Listo, entonces está Continuemos. súper entendido. Súper entendido. Resulta que otra de las intenciones al crear esta oportunidad de Abre Cámara era poder hacer que todos los productores de sus proyectos tuvieran su portafolio, sus capítulos, y salieran a comercializarlos en diferentes lugares. Tengo un caso de éxito, que es el que les voy a mostrar ahora, que se llama Las Iguanas. Ya les cuento bien el chisme, cómo ocurrió, y es de base de Abre Cámara. ¿Qué pasa con esto? Uno tiene la obligación con el ministerio, con Mintic, de una vez lo entregas el proyecto, tienes que dar 2 pasadas de tu proyecto en canales regionales, y de resto puedes comercializarlo como quieras y puedes hacer lo que quieras con tu comercialización. Entonces, el caso de Las Iguanas, no sé si alguien la habrá visto. Las Iguanas tiene algo muy chévere, y es que está en la plataforma Max, y estos productores lograron venderla una vez terminaron su proceso con Mintic, entregaron su serie. Uno de los productores se fue a mercados internacionales y empezó a gestionar quién podría estar interesado en comprar las licencias de sus capítulos, y tocó en la puerta con Max, con HBO Max, y le dijeron, claro, muéstranos qué tienes. Ellos le mostraron creo que eran 8 episodios, y la plataforma le sugirió hacer una reedición y trabajar en hacer 6 episodios, si estoy bien, y les quiero mostrar el tráiler, que tiene algo también muy chévere, y es que también se ve reflejada la región en la que están, en la que la realizaron. Espérenme un segundito, cambio de pantalla. Les muestro el tráiler. A ver. ¿Ven mi pantalla?
Sí, sí la podemos ver. ¡Ay, no! ¡Están divinos! Bueno, yo creo que tenemos que darle las gracias aquí a Lalito, que fue el único que hizo toda la vuelta para que nos podíamos ver. Reunirlos a todos ustedes es más difícil que estar libre de pecado. Por eso, esta noche nos vamos a enfiestar como si fuera la última vez. ¡Arriba! Usted es un hombre muy bien casado. ¿Qué está mirando? A tu mujer. La idea es que nadie se acuerde de esto que pasa acá esta noche. Usted lo ve y no hizo nada. La cagaste, maricón. ¿Qué pasó anoche? ¿No sabías algo? Usted a mí no me vuelve a tocar en su hijo de puta vida. ¿Le quedó claro? Nena, estás haciendo una acusación muy grave y no estás pensando en todo lo que puede pasar. Definitivamente la vida puede cambiar en un segundo. Bueno, entonces, esperen. Ya estoy compartiendo que. Ya. Bueno, entonces, ¿qué comentarios hay con respecto a al proyecto? ¿Quién quiere comentar? Pues, no sé, o sea, yo pues tengo como, o sea, me inquieta mucho de pronto el tema de si hubo una coproducción y además que, pues yo creo que es una producción que de pronto tuvo un costo bastante alto y pues tiene actores reconocidos. Entonces, en ese caso, no sé si para las producciones hay algún requisito de un nivel o sea, la calidad, además de la producción, también si se requiere que esa propuesta que uno lleve, ellos la vean también, pues muy vendible, ¿no? Que sea muy comercial. Diana, no te escuchamos, yo no te escucho, no sé. Vale, pues mira, Ya. me encanta que hayas descubierto el producto que venga en esta historia, es porque ¿me escuchan ahora? Hola. Un poquito entrecortado. Sí, creo que se había ido como el internet o algo, pero ya. Bueno, ¿y ahora me escuchan mejor? ¿Sí? Sí, ¿O sí, ya. sigo trancada? mucho mejor. Listo. Listo, entonces, les estaba diciendo que me parece muy chévere que hayas identificado los valores de producción del proyecto y les voy a contar más chismes. Esta producción la tuvo principalmente un equipo de actores, o sea, hay casi todos los actores, si no todos, son coproductores de la película. Son un colectivo de actores y de actrices que dijeron, bueno, nos sumamos al director y nos sumamos al productor y entre todos vamos a hacer una propuesta muy, muy, muy profesional para ver si, porque obviamente el presupuesto de Abrecámara es muy acotado, entonces de entrada sí es importante, no es que sea un obligatorio tener actrices y actores reconocidos, pero obviamente eso va a sumar, yo creo, en la puntuación de evaluación de los jurados. Perdón. En este caso, los mismos actores se volvieron coproductores del proyecto y eso hizo obviamente que no cobraran lo que por lo general cobran y eso aumenta un valor de producción que ayuda pues como a absorber
porque pues obviamente con el presupuesto únicamente de Mintic no se hubiera podido lograr todo el objetivo. Entonces, cuando ustedes hagan sus postulaciones, no echen en saco roto el poder traer como productor asociado o productor ejecutivo al talento para ficción que pueda ayudarles como a volver mucho más apetecible el contenido que están planteando, pero no es obligatorio. Ellos, como les digo, hicieron como unos aportes adicionales, además de su trabajo y de su tarifa al proyecto, y obviamente pues metieron toda la carne al asador de los recursos económicos para tener una buena cinematografía y para tener la calidad que estamos viendo. También estratégicamente utilizaron una única locación, que eso también les facilitó bastante el trabajo y se confinaron en ese lugar donde ven que ocurre la historia y se quedaron allí haciendo todo en una única locación. Entonces, sí hay que trabajar estratégicamente con este exceso de presupuesto de esta convocatoria. Eso para decirte que igual hay que, lo que hemos hablado siempre, que la creatividad no solamente debe estar en la historia, sino en cómo vamos a organizar los recursos para llevarlo a cabo. Con respecto a si es coproducción, tiene coproducción entre el colectivo artístico de estos actores, la séptima Films, que es la productora, y después llegan a HBO y HBO les hace una oferta para comprar la licencia con la condición de que entreguen una reedición de la historia y así pues hicieron el negocio. Entonces es un caso de éxito porque también, como les contaba, lo interesante de estas propuestas es que logremos conseguir unas ventanas adicionales a las de la televisión pública que ya por compromiso directo se tienen que pasar, hacer 2 pasadas, pero también lograr que los contenidos puedan tener otro tipo de circulación en otras pantallas. No sé si te respondí. Sí, si tienes el Dime. chisme en el caso, por ejemplo, bueno, la producción empieza, supongo yo, con un guión, ¿sí? Entonces, llega el guionista y consigue este equipo de humano o el guionista puso, o sea, ¿cómo el guión de dónde salió? Los guiones, por lo general, si te fijas, bueno, importante, gracias. Para Abrecámara, como hay poco tiempo, sí es importante tener el proyecto en un estado de desarrollo un poco más avanzado que en otros escenarios, porque aquí estamos corriendo contra el tiempo para lograr un objetivo que es entregar el disco duro con todo ya en postproducción, finalizado, mezclado, con color y todo. Entonces, no conozco el caso específico de las iguanas, pero lo que yo recomiendo es que si se van a postular a Abrecámara tengan muy claro el desarrollo de guión debe estar en estado avanzado para que no tengan que sentarse a escribir mientras están en preproducción, porque es muy corto el tiempo. Entonces, hay 2 momentos importantes de Abrecámara que se los voy a contar a continuación y de pronto te ayuda a resolver un poco más la duda. Perdón, me adelanté. Y hay un primer momento en el que se abre la convocatoria, uno se mete a la página web y te piden solamente todos los documentos administrativos y las hojas de vida del equipo técnico y del equipo creativo, las cabezas de equipo que van a trabajar en la serie o en el proyecto que estás postulando. Primero es esa parte. Si tú pasas y quedas elegido en esa parte, viene la segunda parte, que es la postulación del contenido. Entonces es muy importante estar muy pilo, chequear todo, mirar las inhabilidades, porque hay muchísimas especificidad en los perfiles que se necesitan para cada cargo. Y una vez ya tienes aprobada esta parte administrativa y confirman las hojas de vida y que todo está en orden, entras a postular y a hacer tu propuesta creativa.
Estas dos propuestas las analizan unos jurados y me gusta esta convocatoria que se entregan abiertamente las evaluaciones de los jurados. Son 3 jurados que revisan la postulación y cada uno tiene una calificación y salen las calificaciones de los proyectos en actas públicas, en donde tú puedes ver quién ganó, por qué y qué comentarios hay. Porque muchas veces nos participamos en convocatorias y muchas veces ni siquiera nos detenemos a preguntar cuál es el feedback de por qué no quedé o por qué no quedó mi proyecto, y a veces nos quedamos como con el proyecto hablando de todas las convocatorias como en el limbo y sin saber por dónde puedo mejorar mi proyecto. Me parece que Abre Cámara lo hace muy bien y en aras de una transparencia y de una claridad de la ejecución de los jurados se muestran los resultados y es chévere pues que puedas ver qué puedes mejorar de tu proyecto o qué punto de vista tuvieron los jurados frente a la evaluación. ¿Alguna otra pregunta por ahí? Porque ya vamos a pasarnos a co-crear. Nos invitamos a participar si Yo tienen voy a alguna hacer pregunta. una Sí. porque nadie preguntó, entonces el guión va en Aprovecha, Liliana. sí, sí, porque si nadie quiere preguntar, yo sí tengo preguntas. A ver, en la postulación de la propuesta creativa es donde va el guión, donde se entrega el guión, o Así va es. en la postulación de contenido. Va ¿En en qué la segunda momento? parte. ¿En la La primera, postulación de contenido? sí, la primera parte es de administrativos, hojas de Sí, vida, donde se verifica sí. que el equipo que estás postulando está en capacidad de llevar a cabo el proyecto. O sea Y que una la vez, primera fase es prácticamente decir, mostrar la fortaleza como equipo y la fortaleza pues de la capacidad que tiene uno para producir, ¿sí? sí, Es como exacto, eso. sí, Ah, ya. Y en exacto. la segunda sería la postulación de contenido, que ahí ya va el guión. Sí, ahí ya entramos en esas profundidades. Si quieres, dame un segundo y Bueno, miramos. bueno, listo. Muchísimas gracias. Dame un segundito y te voy a mostrar. Aprovechando que Liliana está súper en la jugada, ¿te vas a presentar? De una. Te vas a presentar. A ver, ¿dónde está? Abre cámara. Espérense que les busco aquí rapidito. Para que miren cómo se ve. Ay, no, se me perdió. Espérate. Si puedo mostrarles. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. No. No, te la quedo debiendo. Les mando el enlace con Edwin porque no, nos quedamos acá enredados y les busco. Pero sí es importante tener en cuenta esos dos momentos para que los tengas como presentes. Listo, entonces, bueno, anímense a participar en Abre Cámara. Es desafiante, pero creo que uno aprende muchísimo. Y bueno, otra cosa que pueden ver es que si pueden lograr una coproducción una vez tengan la aprobación, invitar colaboradores, invitar gente con equipos, o sea, lo que les digo, hay que hacer una gimnasia creativa para poder potenciar más el presupuesto que nos están dando. Entonces avancemos. Una última preguntita. Las que ¿También quieras. sirve para animación? Sí, también sirve para animación. Ok, gracias. Te voy a mostrar atrás. Miremos más detenida la tabla para que ustedes se hagan una idea de
Mira. Por ejemplo, en MIPYME regionales, puedes postular también en la categoría 2.1 está acá, puedes postular series de ficción animadas. Entonces aquí tenemos animada y obviamente en las productoras audiovisuales también. Aquí tenemos productoras audiovisuales que ya tienen un poco más de trayectoria en la categoría 1 y en las categorías MIPYME regionales, pero se parecen mucho las subcategorías. En ambas podrías presentar animación. ¿Vale? Sí. Listo. Entonces, imagínense que como todos necesitamos financiación para llevar nuestros proyectos a la pantalla, y como la 814, que ya les conté en la primera sesión, ha tenido tan buen resultado, dijeron, pero ¿qué es eso tan bonito que tienen en audiovisual, en cine, sobre todo con la 814? ¿Cómo hacemos para irrigar a toda la cultura una fuente de financiación como la 814? Y gracias al éxito del 814, entonces se aplica, el CoCrea es como una especie de 814 aplicada a todo el ecosistema cultural. Porque todos tenemos este problema. Hay muchos creadores con ideas, pero tenemos falta de financiación. Hay muchas empresas que tienen que pagar impuestos, pero que nunca se atreverían a voltear a mirar a la cultura. No hay una conexión entre la conexión con la cultura y las empresas también que tienen que pagar impuestos. Entonces, la solución de CoCrea fue conectar esos dos mundos y los creadores presentan proyectos a empresas o personas que pagan sus impuestos a través del mecanismo de CoCrea y todos ganan. Esta herramienta está siendo muy, muy popular en los últimos años. Tuvo el riesgo de darse por terminada en una de las reformas tributarias, pero logramos junto con otros colegas y otras asociaciones salvar el pellejo de CoCrea porque realmente consideramos que es una herramienta que impulsa todas las posibilidades, pues todo lo que hay en el ecosistema cultural y no solamente el cine. ¿Qué se puede hacer en CoCrea? Se pueden hacer proyectos culturales, los que ustedes quieran, a excepción de las películas, porque obviamente para las películas se tiene la ley 814. ¿Vale? Entonces, pueden hacer, de hecho, conozco personas y colegas que han hecho proyectos de infraestructura como salas de audio a través del CoCrea, cuartos de escritores, financiación de festivales, financiación para desarrollo de patentes de software relacionadas obviamente con la cultura. Bueno, ahí para patrimonio también. Entonces, el CoCrea, ¿cómo funciona? Presento mi proyecto cultural. Este proyecto debe estar súper detallado. Hay muchos formatos. Hagan de cuenta que esta es la oportunidad, de verdad, de sentarnos y diseñar un proyecto con objetivos específicos, objetivos particulares, actividades, personas que están asociadas a los objetivos. Y todo este cronograma y equipo humano asociado a un presupuesto cierto nos convierte en toda la postulación del proyecto. Este no es un proyecto, esta postulación no es como estamos acostumbrados a hacerlos en convocatorias de contenido, sino que aquí nos sientan a pensar un poco más y nos desafían un poco más a pensar en cómo es un proyecto realmente empresarial, cómo es realmente un proyecto que tiene diferentes etapas de ejecución, qué presupuesto está asociado a esa ejecución y cómo lo voy a ir reportando en informes. Entonces, funciona como la 814, es un cupo fiscal, no es una convocatoria donde te entreguen el dinero como en FDC, pero sí
te evalúan tu proyecto y queda el aval de CoCrea, te dan como una especie de resolución en donde tú ya tienes ese cupo fiscal para salir a buscar los inversionistas o los donantes de tu proyecto cultural. Entonces, presento mi proyecto cultural, CoCrea lo evalúa, se buscan las empresas y las personas que invierten y en el punto 4 los aportantes reciben el beneficio tributario. Se ve sencillo, pero es muy importante que ustedes tengan en cuenta que es el punto 3 de empresas y personas que invierten, lo hacemos directamente los productores o los directos interesados en el proyecto. Hay una modalidad de postular el proyecto para que alguien más invierta, algún inversionista, hay un banco de proyectos, pero yo recomiendo que muy proactivamente, una vez tengamos el aval de CoCrea, salgamos nosotros mismos a buscar estos empresarios o estas personas naturales que pagan renta y que las convenzamos de invertir en nuestro proyecto cultural. No quedarnos atrapados en una biblioteca porque pues hay muchísimos proyectos que quisieran recibir ese beneficio, pero aquí se trata de que nosotros nos autogestionemos gracias al mecanismo. Entonces, ¿qué beneficios hay en CoCrea? Para los creadores, pues vamos a tener una financiación real porque vamos a tener un aval y vamos a tener un cupo que nos permitirá negociar certificados tributarios. Entonces, es financiación real con el apoyo del ministerio. Hay una mayor visibilidad también y pues más confianza porque recuerden que las inversiones se tratan de generar confianza y pues tener un aval del ministerio y tener una resolución, un aval es importante. Y para los aportantes, igual que el 814, hasta un 165% de deducción en la renta y además invierten en cultura pues con impacto. Son proyectos obviamente que al estar avalados van a generar, está valorizado pues su impacto, está valorado su impacto. Les voy a mostrar. ¿Hasta ahí tienen alguna duda? No. Bueno. Vamos bien. Gracias. Vale, vamos bien. Listo. Diana, tenemos dos manos levantadas. Dale, claro que sí. Tenemos preguntas. Primero está Juan Fernando. Te damos la palabra. Hola, Juan Fernando. Cuenta. No te escuchamos. Tienes el micrófono abierto, pero no te escuchamos. Espérate que se me saltó esta vaina. Ya. Cuenta. No lo escuchamos. Pues yo no lo estoy escuchando, no sé. Hola. Prendió la cámara, pero no se la escucha. No sé si es el micrófono, tal vez que tiene algún problema en la configuración. Mientras tanto, vamos con Raúl Rojas, mientras Juan Fernando soluciona el problema. Hola Diana, buenas tardes, ¿me escuchan? Hola, te escuchamos, sí. Diana, una pregunta. ¿CoCrea, este fondo puede aplicar de alguna forma en publicidad para producción de comerciales, por ejemplo? Sí, señor, puedes. ¿Sí se puede? Sí. Lo importante es que estructures un proyecto. Okay. Es decir, creo que para una pieza publicitaria, yo desde mi experiencia, yo no te recomendaría porque los tiempos no te van a dar. Mira, tú te postulas durante el año, hay 2 momentos de postulación y más o menos el proceso de aprobación te va a durar unos 6 meses o menos si eres juicioso para lograr el puntaje mínimo que son 80 puntos de los evaluadores. Entonces, ahí va a pasar un tiempo largo. Lo que yo te sugiero, y no tiene ninguna limitación para publicidad, es que te inventes un proyecto que te permita, no sé cuál sería, pero que te dé el tiempo, porque en 8 meses, imagínate tú teniendo el cliente ahí de publicidad colgado, es complicado, pero puedes
puedes de pronto Ok, pero gestionar. si entra, o sea, si puede entrar publicidad, si uno diseña el proyecto de cierta manera, pues puede entrar. Ok, Claro que sí, puede entrar. gracias. Vale. Perdón, Gracias, en Raúl. este caso, el cliente de publicidad sería como coproductor también. Pues Liliana, va a depender mucho del espíritu del proyecto que presentes. Por ejemplo, uno puede postular su proyecto con un alcance de 1 año hasta 3 años. Les doy un ejemplo de uno que hice yo, que tengo en proceso. Es un cuarto de escritores en donde estamos contratando unos escritores que van a hacer unos desarrollos iniciales para llevarlos a mercados internacionales, ¿cierto? Ese es el trabajo. En ese punto, lo que estamos sacando de materia prima del CoCrea son las propiedades intelectuales en un estado muy inicial del proceso. En ese momento, el propietario de eso es la productora que tiene el cuarto de escritores. Cualquier persona que se sume en este sentido no tendría que ser coproductor aún, o podría ser un coproductor si va a aportar al proyecto, pero no necesariamente te compromete a ser coproductor. No sé si te aclaro. Es decir, el mecanismo está para que tú sumes otras voluntades, pero lo que es importante es que tú aproveches la gestión fiscal y puedes decirle, bueno, parte de lo que tú aportes vas a poder ser también parte coproductor para hacerte una devolución de tu inversión. No sé si es claro. Sí, lo que pasa es que ahí entiendo que si hablas del cuarto de escritores, están contratando a escritores y ustedes quedan con la propiedad intelectual, ¿sí? Así es. Ujú. Pero entonces, no sé, yo veo lo del tema publicitario como algo un poquito diferente y es que si yo voy a hacerle publicidad a un producto, entonces es una marca, ¿sí? Y esa marca pues tiene unos dueños que se van a beneficiar con esa publicidad. Ellos me contratan para hacer la publicidad, pero a su vez ellos entonces me están pagando, se convierten como en coproductores o sea, si yo digo, los dueños de la marca me van a aportar algo, ellos también quedan exentos de pronto de algún impuesto o cómo funciona esa parte ahí. Supongamos, te doy un ejemplo como un festival, por ejemplo. Yo tengo mi CoCrea para un festival y necesito marcas que auspicien mi festival. Sin CoCrea, tengo que ir, es más duro, ¿no? Sin CoCrea me voy, mire, confíe en mi festival, usted ponga su marca, usted se apóyeme, patrocíneme tal, ¿cierto? Su marca va a aparecer en el festival, usted va a poder financiar alguna muestra de algún estreno, usted va a poder, sabes que eso es pura aparición de marca en un escenario específico que es un festival. Con el CoCrea, además de decirle que tiene ese beneficio, lo convences mejor porque le dices, además te voy a dar un certificado tributario para tu renta. ¿Ves? Entonces, creo que es una herramienta que facilita mucho el trabajo, pero que sí debemos ser muy claros en el objetivo del proyecto que estamos postulando para poderlo comunicar a nuestros inversionistas potenciales y para que ellos vean el beneficio, que pues obviamente la idea principal del beneficio es entregarle los certificados con la extensión, pues para los certificados tributarios. Pero obviamente la suma de las marcas hace que, pues dependiendo del proyecto, en este caso de publicidad, a mí honestamente no se me ocurre, Raúl, que tendría en mente, pero es posible a partir de lo que uno plantee como proyecto, porque sí hay aparición de marcas, no tiene problema.
Ahí como también uno tiene que cerrarlo en un tiempo, ¿no es cierto? De ejecución de ese COCREA, tiene que darle como un cierre. Sí, tú tienes que decir si vas a 1, a 2, o sea, vas de 1 a 3 años y tú dices, en tu documentación dices, mira, mi cronograma va del día 1 al año, a los 14 meses. Tienes que hacer la ejecución y ese cupo fiscal que te van a dar en el aval lo debes ejecutar o menos de ese cupo. Tienes hasta 14 meses para ejecutar ese cupo fiscal y presentar tu proyecto. No te puedes pasar, tendrás que pedir prórroga si es el caso, pero es ideal que no. Pero sí, dentro de tú mismo pones tus reglas del juego. ¿Cuánto vas a usar, en qué proyecto y en cuánto tiempo? Y te acompañan unos informes que se deben ir entregando periódicamente de ejecución, porque van a ir mirando, esta gente sí lo hizo, se está aprovechando no ese cupo que entregamos, esto se hace a través de una fiducia, entonces cómo viene la ejecución de la fiducia, ¿no? Eso, entonces, Yo presenté un COCREA, para hacer un desarrollo de serie, pues de serie de ficción de 4 capítulos, pero que ¿y está cómo en te fue? estudio. No sé. Alcancé a presentarlo antes de que cerrara este año, entonces no sé, todavía no me han dado Todavía respuesta. está en evaluación. Sí, sí, todavía está ahí. Pero pues Y, me surgió esa inquietud de si se podía publicidad, sí, porque pues creo que puede ser bien interesante y si se puede llegar a articular. sí, los tiempos de publicidad son muy complejos para los mecanismos que hay, pero pues si le encuentras un lado, puede ser interesante. De hecho, no conozco aún nadie que esté pensando en eso porque es que los tiempos son largos y también pues depende mucho de la aprobación del COCREA. Pero ya que estás ahí, ¿qué te parecieron los formularios? ¿Te pareció difícil la formulación o cómo te sentiste haciendo? No me sorprendió el sistema COCREA, la verdad, me pareció como muy amigable. O sea, como que, sí, amigable, esa es como la expresión. O sea, como que muy entendible, uno lo puede hacer, no necesita una ayuda extra. O sea, me pareció muy amigable el sistema, la verdad. ¿Y te ayudó a conceptualizar mejor el proyecto o no? Y pues al final uno puede descargar el PDF como estructuró el proyecto bajo el formato COCREA, entonces le queda como un PDF estructurado el proyecto que está muy chévere también. Sí, Sí, es está muy bacano. chévere la plataforma. Sí, es chévere. Es chévere y de verdad le enseña a uno, le hacen a uno, los evaluadores le hacen a uno preguntas que uno dice, o le hacen a uno sugerencias muy, muy chéveres. Son colegas que son jurados, evaluadores y que te dicen, no, ¿y qué tal si, por qué no miras esto y lo optimizas así? Y ahí yo creo que es una cosa chévere porque también hay de ida y vuelta retroalimentación de lo que uno puede mejorar porque son evaluadores que están en el rubro cultural que uno está postulando, es bastante chévere, la verdad. Yo soy No, fan. y la verdad sí le ayuda a uno a estructurar y avanzar en los proyectos. O sea, esas convocatorias le ayudan a uno a desarrollar mejor el proyecto, a estructurarlo mejor. Sí funcionan, la Sí. verdad. Y si pudieras decirme qué diferencia hay de una convocatoria normal, ¿qué dirías? Pues no sé, es que yo, digamos, yo he participado en Abre Cámara, pero nunca he podido pasar del primer filtro por tener vainas chiquiticas. O sea, siempre me quedo por alguna cosita, entonces me parece, por eso digo que me parece este proceso de COCREA me parece muy amigable a, digamos, a un Abre Cámara que es una vaina muy difícil. Claro, Entonces sí, sí, se pelan los administrativos también, es cierto. sí. Sí, yo creo que el mejor ejercicio, de hecho, así uno no esté súper claro en presentarse a COCREA, yo invito a que hagan un ejercicio de postulación y que vayan desarrollando el proyecto, porque de verdad yo creo que los formatos y lo que nos entregan es bien interesante de ver. Te preguntan actividades específicas asociadas al equipo técnico o al equipo humano que tienes, y ahí muchas veces uno no se hace esas preguntas, sino que uno tiene en la cabeza el proyecto en bloque, pero no realmente por etapas y realmente no entiende muy bien cuánto cuesta cada etapa. Entonces creo que es bueno entrar allí. Gracias, Raúl. Y ojalá te seleccionen.
Ojalá pases. Ojalá logres los 80 puntos para que Y puedas. ojalá. Ánimo. Gracias. Juan Fernando, hola. Fuiste. No te oímos un carajo, no. ¿Quieres escribir la pregunta? Porque no te oímos. Sí, no se le escucha, creo que es el micrófono, no está bien configurado. Sí, si no, pues por el chat, Sí, ¿ahí me entonces sí. escuchan? Ahora sí. Ahora sí, hola Juan. Bueno, no, si quiere. Bueno, primero, muy buenas noches. Disculpen pues con estas fallas técnicas. Sí, yo fui avalado por COCREA 2024. Yo ya tuve esa experiencia con un proyecto que se llama Juguemos a Hacer Cine para el suroeste de Antioquia, en donde realizamos proyectos educativos a través del cine. Y el proyecto nos fue muy bien, sacamos los 80 puntos de 100. Ha sido muy interesante, pero ha sido muy complejo la parte ya de conseguir la parte de financiación, porque, pues a ver, uno como productor o como la parte realizador es muy fácil, pero es que la parte tributaria y financiera es muy enredada. He tratado de tener unas asesorías porque pues me parece muy delicado pedir una plata y que entonces le hablan del 165%, y cuando uno va a ver eso, entonces que no es tanto, y uno se enreda y uno quiere ser muy honesto en ese sentido y no quedarle mal, porque muchas de las personas que a uno lo van a apoyar son inclusive amigos o colaboradores cercanos, pero entonces a la hora de uno empezar a explicar esa parte tributaria es muy complejo, y las asesorías con COCREA han sido muy complicadas, porque realmente no tienen un teléfono en donde llamar directamente para que le den esa asesoría. Y la verdad es que uno tiene muchos vacíos, porque para mí fue una primera experiencia, fue muy interesante lo que hablan de los formatos, son muy asequibles, a pesar de que uno tiene que estar muy pendientes porque todos son colgados en online, entonces uno no puede como equivocarse mucho, porque si se equivoca entonces ya es muy difícil hacer las correcciones. Sin embargo, ya la parte en sí de estar con esto, no he podido adelantarla porque me he enredado. De pronto es mi desconocimiento, de pronto para esto se necesita, es una entidad gestora que conozca muy bien esta parte, y sobre todo porque es que uno está en la ruralidad. Entonces, hay muchas cosas que se presentaron a la hora de los formatos, que inclusive lo hice yo como una crítica constructiva, porque si yo estoy en una vereda y le piden a uno una factura electrónica a una señora que le hace unos sancochos, es muy difícil. O los mismos transportes a cierta parte, en donde a veces uno tiene que andar en mula, pues también es muy complicado. Entonces ahí es donde yo digo pues que de todos modos se realiza una gestión muy centralizada, muy desde un escritorio, y realmente cuando uno va a querer hacer proyectos de este estilo, inclusive que son de carácter educativo, para fomentar el cine en la región, que nos cuenten las historias, porque trabajamos con poblaciones de resguardos indígenas, trabajamos con veredas, poblaciones que no son precisamente dentro del área urbana, se vuelve muy complejo. Entonces, frente a eso, a mí sí me gustaría saber de qué manera no se me va a perder ese aval que tengo ya, porque pues yo tengo ya el aval 2024, el tiempo va corriendo, y no he encontrado con quién poder tener una asesoría para empezar a hacer esto, que sé que es un proyecto que lleva ya yo llevo haciendo este trabajo ya más de 10 años, y tengo resultados de antecedentes. En este momento, lo que me tiene a mí frenado es esa parte de la consecución y el manejo de cómo explicar adecuadamente. Inclusive hice un video para que me lo avalaran y todo, para hacer la parte promocional, para ponerlo en redes, inclusive trabajar a través del crowdfunding y empezar a hacer también la gestión, pero a la hora de explicar el estímulo, Diana, estoy totalmente enredado. O sea que cualquier aclaración que inclusive nos puedan apoyar, o nosotros muchos que estamos acá metidos no somos expertos en esa parte financiera, sería muy importante. Muchísimas gracias. Gracias, Juan Fernando. Totalmente de acuerdo. Y en todas las masterclasses y en las charlas que doy, sí o sí tenemos que encontrar
el mejor amigo contador, el mejor amigo financiero que nos acompañe, porque nosotros tenemos una formación distinta y un criterio distinto frente a eso. Y sé que es como es el gran desafío, porque está la herramienta, pero tenemos que tener a alguien en el equipo nuestro que nos acompañe. Ya tenemos este aval, pero tenemos que generar confianza con el aval para que estas personas nos puedan soltar la confianza y decir, sí, claro, te pago este dinero y en la renta yo resuelvo lo demás. ¿Qué se me ocurre? Yo creo que sí es importante y yo no creo que sea solamente un tema de a través de CoCrea, porque pues son pocas personas que están haciendo toda la gestión de recibir y avalar y tal. Yo sí creería que es importante conseguir, hay mucha gente que se está especializando, contadores y financieros, no solo en Bogotá, en Medellín también, porque ahora tú puedes, o sea, los certificados están en los grupos de WhatsApp. ¿Quién tiene certificados que quiero comprar, que quiero vender? O sea, ya tenemos una parte muy importante y es que ha sido una buena ejecución de los certificados, la confianza de las industrias y de los empresarios, pero sí nos hace falta, y estoy completamente de acuerdo contigo, este enlace de uno como productor y creador con un financiero o con un contador. Yo recomiendo, te puedo pasar algún contacto de personas que están enfrente de esas gestiones, pero me parece que sí es importante, así como lo hablábamos al principio de la charla, es que tenemos que pensar como emprendedores audiovisuales, y un emprendedor audiovisual debe tener dentro de su teléfono, además del abogado que te saque de líos, un contador que se aprenda los beneficios tanto de la 814, de la 1556, que fue la ley que vimos antes, como de CoCrea, y que te acompañe, porque uno no lo vende solo. Yo pido ayuda a alguien que se siente con un revisor fiscal y que se siente con hablar en sus idiomas, porque uno puede perder la oportunidad de efectivamente de tener ahí un éxito de gestión, ¿no? Entonces les puedo dejar un par de recomendados de personas que están haciendo eso, pero sí creo que es importante que, como estás en región, también te busques gente de contabilidad a la que puedas acceder y que esa gente se vaya formando en eso. Es que esa parte, como tú lo dices, es muy clara en cuanto a eso, pero en la hora inclusive de hablar con los mismos contadores en la región, se enredan. Es que no es, precisamente ha sido difícil ese tipo de asesoría, porque uno diría, bueno, yo ya tengo un contador, precisamente yo tengo una organización, yo ya tengo una corporación, y la corporación tiene un contador, pero a la hora de sentarme a dialogar con el contador, él me empieza antes a sacar una serie de dudas que a la hora inclusive, yo, como te digo, alcancé a hacer un video en donde hablaba y yo pensaba que eso era muy fácil haciendo la fórmula que tiene, pero entonces después me decía, no, es que aquí puede haber un problema, y entonces termina uno por hacer bonito haciendo feo, o de pronto, como no tiene uno la suficiente claridad a la hora de hacer la propuesta, no he tenido como el traductor que me permita hacer eso, un lenguaje como que lo podamos entender los productores o los realizadores, y tengamos que acudir de pronto a otra gente que nos diga, y entonces uno va como solo. Entonces ahí es donde uno dice que sería muy interesante que CoCrea, que facilita esto y que nos dé la posibilidad a las personas nuevas que queremos hacer la gestión, porque la idea no es tener un asistencialismo que siempre hemos tenido, sino también ver cómo lo hacemos, pero entonces que hubiera, por ejemplo, yo les decía, unas capacitaciones, un boletín, un cuadernillo, que realmente es fácil, porque es que de todos modos se cuenta con los recursos. Y es una situación que sería muy importante, pero no ha habido forma. Entonces, a mí lo que si quisiera, Diana, es que si tú después, no sé, hay la posibilidad, porque me imagino que hay otras cosas importantes que hablar, tener la posibilidad contigo, y de pronto si hay la posibilidad de apoyar con un proyecto que ya está, como te digo, es 2024,
me daría mucho pesar que se perdiera por una cuestión de desconocimiento. Sí, de acuerdo. Yo diría, no sé, Edwin, ¿qué te parece? Creo que los consejos de cine podrían articular con CoCrea unas capacitaciones regionales sobre esto. Yo puedo llevar esta solicitud a CoCrea directamente también y decir, bueno, hay mucha gente que se está quedando sin esta capacitación del detalle de cómo explicar el beneficio. Y definitivamente si hay que entrenar a tu contador de la corporación, yo pienso que es la manera en la que tú vas a poder no dejar pasar el aval y también empezar también a entenderlo, ¿no? De todas maneras, como hacemos audiovisual, sabemos que hay diferentes personas con diferentes talentos y hay que tener un contador que nos acompañe. No significa que no entendamos el mecanismo, pero sí que ellos hablen de la renta líquida y de lo puro y duro que es hacer la vuelta. Entonces, yo diría que yo puedo llevar esta conversación a CoCrea directamente. No sé, Edwin, si de pronto a través de los consejos valdría la pena hacer una capacitación muy específica de cómo funciona. ¿Tú cómo ves? Sí, claro, podemos coordinarla. De hecho, también sería bueno coordinar una virtual para que quede en un repositorio que estamos construyendo desde la DACNI para que se pueda consultar después, porque pues presencial, digamos, los que asisten, pero chévere que se pueda también consultar por otras personas luego, virtual. Pero sí, Claro. claro, podemos coordinarlo. Y que sea para contadores directamente, digo yo. Porque hay un montón, hay videos, de hecho hay un video muy interesante de cómo funciona la 814 y es cómo funciona CoCrea, donde se explica con pelos y señales. Es complejo, pero creo que sí es un tema de poder poner las herramientas a favor, pues al servicio de los contadores para que ellos lo entiendan y lo puedan empezar a replicar y te acompañen a las citas para que puedas conseguir tus financiadores. Sí, el objetivo siempre ha sido ese, ¿no? Contar con los contadores y con los posibles inversionistas, pero siempre es un sector pues complejo de convocar por sus agendas y pues también por sus intereses, ¿no? Entonces, pues podemos coordinarlo, intentarlo, no sé, planteárnoslo de pronto para comenzar a hacer ese tipo de charlas también presenciales. Perfecto, muchísimas gracias. Gracias a ti, porque es buena idea, hay que empujar eso. Bueno, entonces íbamos en que, bueno, entonces, a ver, adelantémonos acá. Entonces, creo que somos ya bastante más conocedores de CoCrea. Para los que no sepan, les voy a mostrar este video de cómo postular. A ver si me deja esta cosa. Perdón. ¿Le interesa postular un proyecto en la convocatoria CoCrea 2025? Recomendamos revisar los términos de referencia y alistar todos los documentos necesarios, porque en ese tutorial le contaremos cómo registrarse y diligenciar la información requerida para postular su iniciativa. Para ingresar a la plataforma, vaya a convocatoria.cocrea.com.co. Para iniciar sección, si ya se postuló en 2024, no necesita crear un nuevo usuario. Ingrese con su número de identificación y la misma contraseña. Si es su primera vez o se postuló antes de 2024, debe crear un nuevo usuario. Complete todos los campos. Todos son obligatorios. Seleccione el tipo de proponente con el cual postulará el proyecto. Tenga en cuenta que este dato configura la plataforma y no podrá cambiarse después. Tenga especial cuidado al ingresar su correo electrónico. Este será el principal medio de comunicación durante todo el proceso. Seleccione su tipo de documento, ingrese su número de identificación y cree una contraseña segura. Dé clic en guardar. Entre a su correo y dé clic en el enlace de confirmación que recibió. Si no lo encuentra fácilmente, revise todas las bandejas, incluya spam o no deseados. Si olvidó su contraseña, en la pantalla de inicio encontrará la opción para recuperarla, ingresando su número de identificación. Si ya no usa el correo que registró
anteriormente, escriba a convocatoria@colombiacrea.org y solicite el cambio de este. Para iniciar sesión, digite su usuario y contraseña. Luego verá la bandeja principal de proyectos, en la cual podrá crear uno nuevo, editarlo e imprimir el reporte. Lea y acepte los términos y condiciones y luego vaya a la información general del proponente. Allí verá el formulario de información básica. Diligencie todos los campos obligatorios y confirme que la información esté correcta. Ahora vamos con la información general del proyecto. Ojo con esta división de categoría, porque ahí es donde tenemos que estar muy atentos. Ingrese los siguientes datos: nombre del proyecto, imagen representativa del proyecto de máximo 5 megas, departamentos y municipios donde se desarrollará la iniciativa, descripción breve del proponente. Seleccione la modalidad a la cual se postulará: proyecto sin aportante identificado, PAI, proyectos con aportes de terceros, PAT, proyectos con aportes propios, PAP. Quiero detenerme ahí porque es muy importante esa definición inicial. Proyectos con aportes de terceros o proyectos con aportes propios. Muchas veces está saliendo el aval con estas dos categorías, por llamarlo así, con estas dos posibilidades. ¿Qué significa? Que los aportes de terceros es que yo voy y hago mi gestión con cada uno de los empresarios en donde los voy a convencer de invertir en mi proyecto de CoCrea, y también puedo tener aportes propios. Yo como productora puedo poner desde mi renta personal o la renta personal de mis amigos, la puedo meter en la fiducia de administración que va a gestionar todo el proyecto. Entonces es importante decidir muy estratégicamente cuál va a ser esa fuente de financiación que voy a elegir en la estrategia de buscar los inversionistas una vez tenga el aval. Entonces, están esos tres tipos de aportantes. Les voy a volver a poner porque sé que va rápido, pero para que lo tengan de nuevo en cuenta. Proyectos sin aportante identificado, PAI, proyectos con aportes de terceros, PAT, proyectos con aportes propios, PAP. Consulte los términos de referencia para elegir correctamente. Luego complete: sector de las artes, las culturas o el patrimonio cultural, antecedentes y justificación, objetivo general y objetivos específicos juntos con las metas asociadas a estos. Ingrese las actividades del cronograma y los costos asociados a cada una. Tenga en cuenta todos los datos necesarios como tipo de costo unidad de medida, valor unitario y soportes. Adjunte la documentación correspondiente según su tipo de proponente. Si su iniciativa requiere documentos técnicos específicos de acuerdo con los términos de referencia, cárguelos en documento e información técnica obligatoria. Revise que la información esté completa y sea la correcta. Luego vaya a la sección Finalizar y haga clic en Enviar proyecto. Tenga en cuenta que solo finalizando y enviando su proyecto, este quedará efectivamente postulado. Gracias por su interés en la convocatoria CoCrea 2025. Revise constantemente su correo, incluyendo el spam, para estar al tanto de cualquier comunicación. Muchos éxitos. ¿Tienen preguntas hasta ahí? No hay. No hay preguntas hasta ahí. Parece que no. Sí, parece que todo muy claro. Bueno, sí, o sea, es importante, hacen mucho énfasis en el mail, porque si no tienes el mail correctamente, quedas perdido en el limbo. Y lo otro es definir la categoría, si es proyecto con aportes indeterminados, proyecto con aportes propios y proyecto con aportes de terceros. ¿Vale? Para hacer la síntesis. Bueno.
¿Quiénes invierten en proyectos CoCrea? Vamos a mirar. A ver si me abre esta cosa. A ver, a ver. Ay, que se me hizo, esperen. Ya les voy a mostrar. Diana, tenemos la mano levantada de Raúl nuevamente, si quieres, le damos la Raúl, palabra mientras. Dale. Una pregunta, Diana. ¿Hay un número limitado de CoCreas que uno pueda tener por proponentes? O sea, digamos que en propuesta. Si yo, No. digamos, propuse ya una serie, ¿no podría proponer otro al mismo tiempo o sí? No, ¿me corchas? Creo que no hay problema. Pero eso me corchas. No sé si tú sabes, Edwin, el detalle. No tengo conocimiento. También Yo corchado. que no. ¿Que no hay problema? Creería que no hay problema, sí. Sobre todo, bueno, no sé, principalmente, bueno, no creería que haya problema, pero no te lo puedo súper asegurar. Lo puedo investigar y te digo. Ay, gracias. Yo le acabo de preguntar a Google y dice que no hay problema. Gracias, Google. Que se puede. Sí, yo creo que no hay problema. Bueno, mientras te acercan, gracias. Ecopetrol, la empresa de todos los colombianos, tiene un serio compromiso por buscar alternativas que permitan el desarrollo de todos nuestros grupos de interés. Y hemos encontrado, a través del uso de este mecanismo, que además genera incentivos tributarios bastante importantes, un mecanismo y una vía expresa para hacerlo de la mano con el gobierno nacional. Cuando estamos construyendo una sociedad, cuando estamos construyendo país, a través de la creación de las actividades culturales, de los conglomerados culturales, es importante que sepamos que eso nos va a beneficiar a todos, ¿verdad? Entonces es una inversión que tiene, sí, por supuesto, recursos inmediatos, pero que sobre todo va a tener un retorno en un mejor futuro. Y ahí es donde siento que el sector empresarial y privado tiene que pensarse cómo apoyar a un sector como este a través de un mecanismo como CoCrea. No solo está transformando la realidad de los artistas, sino que también está transformando la realidad del país. Hay cientos de proyectos alrededor de transformaciones sociales que son fundamentales, y creo que entender lo que significa un cambio cultural en el país y lo que pueden aportar estos proyectos es fundamental. Así que mi invitación es esa: apoyar a un sector que está creciendo, que se está formalizando, que está queriendo innovar en la forma en la que también se relaciona con el sector privado. Yo creo que CoCrea es un mecanismo magnífico para generar esa alianza a través del sistema de estímulos que incentiva el mecenazgo desde el punto de vista tributario, en este caso, crear este tipo de colaboraciones para el largo plazo. Yo aprovecho para hacer una invitación a que muchas empresas conozcan CoCrea, se den cuenta de sus beneficios y además de la oportunidad que significa el apoyar estas plataformas, festivales, organizaciones culturales que están tratando de elevar la calidad de vida y de reflexión de la ciudadanía a nivel nacional en los territorios, y como es nuestro caso, con un proyecto internacional en el cual vienen participantes de toda América Latina y de otros continentes. El mensaje que les digo, primeramente, gracias, que están invirtiendo en el futuro y en el presente de Colombia, que su inversión no se está perdiendo, está creando y construyendo vida para tener un mejor país. Bueno, pues invito a los empresarios colombianos a que primero pues conozcan la gran variedad de proyectos que CoCrea ha seleccionado, ha curado, que conozcan de los beneficios tributarios a los que tienen derecho a partir de relacionarse con el ecosistema cultural,
que puedan vivir la experiencia de sentir su marca en cómo beneficia a diferentes tipos de comunidades, poblaciones, grupos etarios, de cómo pueden a la final recibir estos réditos también en audiencias, en posicionamiento de marca y a la final pues en la construcción de un país más digno, más culto, más educado. Una ciudad o un país o un continente cuenta también historias en el tiempo y esas historias se arman por las personas, por las empresas, por los trabajadores, por cada ser humano que cuenta su propia historia. Entonces, en este sistema, en el sistema en el que vivimos, contar historias finalmente se vuelve un recurso, un producto, ¿sí? Voy a poner un ejemplo sencillo. Si en Cali hay 20 bandas grabando cada una un disco de 10 canciones, tenemos 200 canciones, ¿sí? Eso significa que tenemos toda una industria musical hablando de lo que es Cali, de lo que somos, ¿cierto? Pero además eso probablemente pueda traer una cantidad de turismo, pero además podemos exportar estas bandas. O sea, alrededor de eso se puede armar toda una cadena de valores. Así que creo que ser parte de esta historia, de esa historia llamada CoCrea, es clave porque nos permite seguir contándonos como país, como ciudades, como colombianos, como seres humanos. Bueno, entonces quedamos emocionados, ¿sí o no? Es chévere. Es chévere que hay que buscar la manera en la que podamos acceder a y tener esa capacitación, como hablamos con Juan Fernando, para dinamizarlo un poco más, pero realmente también se han tenido buenas experiencias. Esperen, sigo presentando por acá. ¿Tienen alguna duda hasta ahí? ¿O ya quedaron convencidísimos de postular? Bueno, un recorderis, el proyecto con aporte identificado, es una modalidad donde el proyecto, una vez validado por CoCrea, se enfoca en encontrar inversionistas para su financiación, que viene siendo como el banco de proyectos. Yo realmente les recomiendo hacer la gestión propia también a través de la categoría de PAT, proyecto con aporte con terceros, y PAP, que es proyecto con aportes propios, ¿vale? Entonces aquí en estas dos categorías está más en control nuestro poder gestionar estos inversionistas que se acerquen a apoyar nuestro proyecto a través del mecanismo. Así se ve un proyecto CoCrea aprobado. Este es el día de la buena noticia. Es importante entender que el CoCrea se debe gestionar a través de una fiducia, que se debe tener en cuenta toda esta parte administrativa de hacerlo, pues de entender esos costos financieros, cómo están asociados. Y lo que también nos decía Juan Fernando es, en región también hay ciertos desafíos, pero que también nos llevan a buscar soluciones, y es que efectivamente una fiducia no te va a pagar una factura, perdón, de un gasto que no tenga toda su trazabilidad. Y eso es un tema, pero creo también que haciendo integraciones de proveedores bajo la sombrilla de alguien que pueda generar estas facturas también nos puede funcionar. Creo que al final de cuentas todo esto moviliza a una formalización. Y bueno, hasta ahí les cuento el CoCrea. Si tienen alguna duda sobre CoCrea, es el momento. No más. Bueno. Sí, yo tengo una duda, y es que, por ejemplo, en el caso del compañero que ya tiene aprobado, ¿qué sucede, por ejemplo, si ya está aprobado y no encuentra finalmente las personas o las empresas que se unan a ese proyecto? En ese caso, ¿qué sucedería si ya se le vence el tiempo? ¿Hay que pagar alguna multa o qué pasa? No hay que pagar ninguna multa. Es importante aclarar que cuando tú ya tienes aprobado tu CoCrea y comienzas,
debes dejar el 5% del presupuesto que pediste y debe ser metido a la fiducia y debe ser parte del pago de Cocrea, porque obviamente Cocrea necesita un porcentaje base para su financiación, para su funcionamiento, mejor dicho. Entonces, lo que puede pasar en el peor de los escenarios es que pues no pudiste ejecutar tu aval y tendrías que responder por ese 5% si activaste el Cocrea. Muchas personas aún no activan el Cocrea hasta no tener efectivamente, o sea, tienen el aval, pero tiene que haber un paso intermedio que es entrar ya a decir, listo, apruébenme el presupuesto final, apruébenme el cronograma final, y a partir de eso constituyes la fiducia. De ahí en adelante, pues ya tienes que hacer la ejecución del proyecto y en ese caso sí, pues estarías comprometido a pagar ese 5% del Cocrea. Entonces, cuando vayan a formular sus presupuestos, tengan en cuenta que hay que tener un 5% asegurado del presupuesto que uno está presentando para el aval. ¿Vale? Gracias. Bueno, con gusto, Liliana. Yo tengo una pregunta, Diana. Dime. Por ejemplo, no sé, yo digamos que dentro de mi inversionista, con el presente el Cocrea, digamos que planeo tener el 40% de la inversión del proyecto. En dado caso, que no consiga el resto del porcentaje del proyecto, ¿qué pasa con ese 40% que sí conseguí? ¿O qué pasa con la fiducia? ¿Qué pasaría si no logro conseguir el 100% del presupuesto, digamos? Por eso hay, o sea, lo que es ideal es que tú puedas ejecutar todo el aval, pero no te van a jalar las orejas si no ejecutas todo el aval. Te van a decir, uno va haciendo los informes periódicos y uno va diciendo cómo viene la vaina. Entonces hay un momento en el que vas a decir, solamente voy a poder ejecutar hasta este punto y seguramente voy a dejar de aprovechar este aval. Entonces no es que tengas una complicación, o sea, no. Al final de cuentas, uno como gerente de su proyecto es el que va a decir, bueno, hasta aquí lo pude ejecutar con el aval y ya después no tienes acceso al aval. No sé si me explico. Sí, pero entonces ahí, por ejemplo, no sé, dentro del planteamiento que yo tendría es como, ok, esta persona que va a invertir, este inversionista que va a poner el 40%, pues espera que el entregable sí pase, ¿sí? Porque está invirtiendo y yo lo estoy prometiendo además una devolución del restante 43% en riesgo basado en que haya un producto para vender, ¿no? Entonces, si todo ese castillo se cae porque no conseguí el resto de financiación, o sea, el problema tendrías con el inversionista inicial y conseguí, básicamente. Es lo que, claro. O sea, lo que hace al final Cocrea es darte un aval de un cupo fiscal que tú puedes convertir en certificados y que puedes traer la inversión de tu proyecto. Ok. Entonces, a ver la pericia y pues no conozco todavía a alguien que haya tenido que hacer maromas para reorganizar el proyecto, debe haber casos, pero no lo primero, y yo creo que es muy sano lo que preguntas porque sí es una gran responsabilidad abrirlo y comprometerte. También por eso creo que son importantes las fases de los proyectos para que también puedas, junto con tu inversionista, explicarle su aval, o sea, va a recibir su certificado por haber aportado a esto y cuál es el retorno de inversión. Eso es importante. Mira, aquí me responden desde Cocrea. Hola Diana, sí, un mismo proponente puede tener varios proyectos. El límite está en el cupo que hay por proponentes y esa es la consulta. Los aportes susceptibles del incentivo tributario relacionados con proyectos de un mismo titular ejecutados en 2025 no podrán superar el 15%, equivalente a 47.322 millones. Es decir, en resumen, sí se puede, el mismo proponente puede pasarlo, pero si pasas dos en el mismo año,
no pueden superar el 15% del otro que ya tienes aprobado. Ok, no puede superar el monto del 15% del primer COCREA que me aprobaron. Aprobado en el mismo año. Okay. ¿Listo? Entonces sí se puede. Gracias. Lo anterior aplica para todas las modalidades, PAI, PAT y PAP. Listo. Aquí hay información certificada. Entonces, sí funcionó. Sí nos funcionó Google. El Google. Sí, dijo la verdad Google. La verdad. Juan Fernando tiene la mano levantada también, creo que tiene una pregunta. Cuéntanos. No, pues es que Raúl tocó el punto clave de lo que estoy viviendo yo en este momento. Esa situación de donde sería bien interesante, inclusive para los compañeros, y ya que se tiene pues de pronto ese nexo, sí es muy importante tener esa capacitación porque tenemos el aval y no sabemos cómo manejarlo. Y entonces es como tener las cosas a medias. Y además, precisamente un sentido de responsabilidad que no nos genere después mayores complicaciones, porque hay un sistema de comunicación con COCREA muy complejo, porque como te digo, no hay un teléfono directo, no hay una forma, tiene que ser por una carta, esperar a que le envíen a uno la carta, y uno en este momento necesita urgentemente tener alguna cosa porque uno tiene la gente que le puede aportar. Yo, por ejemplo, estoy por PAT. Yo ya tengo un recurso, pero entonces ese recurso, cuando me van a decir cómo es, yo quedo bloqueado, porque entonces no tengo las herramientas para poderle decir cómo se va a hacer esa devolución, porque inclusive los que desarrollan ese certificado es COCREA. Entonces, ahí hay una situación que es difícil a la hora de entrar en esto y uno sí quisiera que hubiera una mayor agilidad. COCREA me parece genial, me parece muy bueno, me metí, he estado entusiasmado, pero al final también me he desalentado mucho porque digamos que la atención al cliente no la veo, pues me pasaron a principio de año una gente, después me pasaron otra, después estuve en videoconferencias con ellos, pero me decían, no, le vamos a dar, le mandamos un correo y entonces el correo pues queda uno. Y entonces yo por lo menos tenía unas 6 personas que tenía ya para presentarles y entonces me empezaron a hacer una serie de preguntas tributarias, las consulté con el contador y me dijo, hombre, eso hay que esperar que COCREA nos diga exactamente cómo es que funciona. Y hay que... Entonces por eso, Diana, sería muy interesante que ojalá COCREA entienda que la necesidad de todos no está tampoco en la parte central, sino que también hay una serie de proyectos muy valiosos que van a servir, que de pronto ponerlos en conocimiento, de pronto hacer mesas de negocios, por ejemplo, como lo que se trató de hacer en Medellín, de ver cómo también uno se puede juntar con inversionistas que nos apoyen con eso para que de alguna manera se pueda hacer un trabajo práctico. Y en ese momento estar con un acompañamiento que le serviría a muchos de los que estamos en esto. Gracias. De acuerdo. Yo creo que la primera limitación que nos estás planteando es como lo técnico, ¿no? Cómo poder aprovechar, ya tienes el aval, pero lo estás desaprovechando por un conocimiento técnico. Y es lo más, creo que es como el primer nivel y ya después puede ser abrir otros espacios de intercambio con inversionistas. Exactamente, sí, se siente, es como te dijera, le hacen una pregunta y como se está metiendo uno con cosas de recursos económicos, entonces a uno también le preguntan, sí, si el proyecto, por eso lo que dijo ahora Raúl me pareció muy pertinente, porque es que si uno está con el inversionista y no logra el proyecto completo, pues también queda como en duda la cuestión de la confiabilidad que tienen con uno para poder acceder a futuro con otras inversiones similares, porque van a decir, usted no terminó el proyecto. Entonces, de pronto, COCREA no te castiga en ese sentido, pero entonces la confianza de uno queda como en veremos. Y simplemente por una cuestión de desconocimiento. A mí me entusiasma mucho lo del 165%. Y hablan de eso y entonces uno dice, listo. Y cuando yo se lo propuse al aportante me dijo, no, genial. Entonces me empezaron a hacer y yo quedé bloqueado. Entonces yo hasta que no tenga eso no he podido activarlo. Entonces esa es mi urgencia. Sé que funciona, sé que es, pero no sé cómo hacerlo. Entonces ahí sería muy interesante contar con el apoyo de ustedes
en estas capacitaciones para que realmente esto pueda ser algo muy importante para mucha gente y para muchas organizaciones que en este momento saben que como cultura o como este tipo de proyectos somos como la cenicienta del paseo a nivel de los presupuestos. Entonces esta es la posibilidad también de empezar a trabajar con el sector privado. Dale, sí, creo que nos llevamos esa tarea con Edwin de poder capacitar técnicamente contadores que puedan estar acompañando los procesos. Porque aquí es un tema más de entrenamiento que en primera instancia más que de relacionamiento, ¿no? Que pues está bien. Bueno, entonces nos vamos con esa super tarea. Y bueno, vamos a pasar rápidamente porque ya nos queda poquito tiempo, pero gracias por la participación y por mostrarnos esa dificultad. Tenemos entonces Crea Digital. Vamos a hablar rápidamente de Crea Digital, de Señal Colombia, el mercado de coproducción, que si bien está inactivo, creo que nos ha traído muchos beneficios a la industria y tenemos que recuperarlo en la gestión y también convocatorias e invitaciones públicas de los canales regionales. Vamos a pasar rápidamente por el Crea Digital. El Crea Digital tuvo un stand-by al empezar este gobierno, pero de nuevo volvió a retomar en este año. Y lo que hace Crea Digital es que hace financiación de desarrollo de proyectos para series animadas, videojuegos, narrativas transmedia y grupos étnicos. En una primera categoría, entonces hay un fondo de dinero en donde se va haciendo una financiación de proyectos en desarrollo y en producción de las categorías que les cuento, animación y videojuegos principalmente, perdón, narrativas transmedia y también se abrió para grupos étnicos. Y aquí se genera un matrimonio interesante, que es también el apoyo de CoCrea, en donde se abre una segunda línea, que es el fortalecimiento de capacidades de estas líneas creativas con espacios de formación y relacionamiento. Entonces aquí les presento el matrimonio de este año, que fue Crea Digital con CoCrea, que eso nos va a permitir un poco más mantenerlo y no que dependa de las voluntades del gobierno de turno, sino que realmente se pueda mantener en el tiempo. Crea Digital se genera creo que desde el 2004, 2005, y estuvo funcionando perfecto, y bueno, y ya volvió, entonces les recomiendo que se echen una pasada ahí, abre anualmente, y pueden postular sus proyectos en desarrollo o para producción. Les voy a hablar rápidamente de Señal Colombia, el mercado de coproducción, que lamentablemente está en stand-by, como les cuento, pero ha sido una herramienta fundamental en el crecimiento del ecosistema audiovisual, porque nos ha permitido a los productores independientes entender las dinámicas de una coproducción real frente a un canal. Estos son como pinitos que se van haciendo y Señal Colombia, con su mercado de coproducción, financió más de 300 proyectos entre 2004 y 2021, perdón, que es cuando deciden parar el mercado. Y lo que tenía de interesante y lo que tuvo de fomento de la industria es que había mucha variedad de contenidos. Podíamos encontrar financiados en coproducción documentales, series animadas, crónicas periodísticas, contenido infantil y cultural. Entonces considero que es algo que desde las asociaciones y nuestra militancia audiovisual seguimos con esa inquietud de que se pueda volver a traer como una opción. Obviamente ha tenido unos súper reconocimientos, además de todo lo que nos ha ayudado a los productores independientes a mejorar en nuestros procesos, a entender el proceso de coproducción, a entender cómo negociar una coproducción. Ha traído un montón de premios, que creo que ustedes han visto en los últimos años cómo se ganaban las India Catalina
a diestra y siniestra. Y también algo muy interesante de este mercado de coproducción en su momento fue que fortaleció el tejido de productoras regionales e independientes, porque también estaba convocando a las diferentes regiones y a las diferentes narrativas, no solamente los centralizados, sino en todo el país. Y generó también un ejercicio de articulación público-privado también muy interesante, como es trabajar en coproducción con un canal público, eso también lo aprendimos allí. Y se desarrollaron muchos casos de éxito, yo creo que conocen el frailejón Ernesto Pérez y bueno, y otros más. Este proyecto que fue Asquerosamente Rico, el cual hice parte en sus inicios, estuvo nominado al Emmy y salió como parte del mercado de coproducción. Entonces, extrañamos el mercado de coproducción de Señal Colombia. Ojalá podamos volver a verlo porque nos ha ayudado a todos a crecer un poco más. Para ir cerrando, es muy interesante y como les contaba al principio, el fondo TIC, que es el FONTIC, que también tiene el fondo de la televisión pública, irriga a los canales tanto para su funcionamiento como para la generación de contenidos. Entonces, hacemos un repaso breve por los canales regionales que hay, como Teleantioquia, Telecaribe, Telepacífico, El TRO, Canal Capital, Telecafé, Canal 13 y Teleislas. Muchos de estos canales tienen invitaciones abiertas durante el año para contenidos, ya bien sea por encargo o en algunos casos como coproducción. Los invito a que estén mirando en las páginas de estos canales que hay. Como invitación directa es que traigan ustedes algún tipo de desarrollo avanzado y hacen el canal ya bien puede pagarles por ese contenido para producirlo con ustedes, o bueno, hay diferentes modalidades. Yo los motivo, y no solo a que piensen en su región, porque pues la idea es poder mirar qué otras ofertas hay, y son estratégicos estos canales porque sumando lo que tenemos de financiación de algún proyecto y acercándonos a un canal de estos, podemos conseguir un esquema de coproducción. Y sobre esto les quiero hablar, perdón, este es ya el cierre. Esta coproducción que se hizo, no sé si tuvieron la oportunidad de conocer La Vorágine. Este es otro caso de éxito que llega a la plataforma de HBO Max y les quiero mostrar el teaser para que vean si no saben de qué se trata. A ver si lo puedo presentar. Un augurio de males próximos. Sentí un vago pesar. Un augurio de males próximos. Una certidumbre de ausencia eterna. Lo entendí que ese desierto tenía algo que ver con mi corazón. Huyamos. ¿A dónde? Lejos, donde sea. Al Orinoco, al Amazonas, África, huyamos. ¿Estás loco? Sí. Tomo mi suerte, pero dame el amor. De ese poeta yo no quiero nada. El mundo debe conocer el infierno que se vive en las caucheras que están en el territorio amazónico. Yo me voy, papá, al Putumayo a hacer plata. Luciano, adiós, papá. Pasaron los días, los meses y los años. Lucianito ya debía ser un hombre hecho y derecho. Dime dónde está Luciano Silva. ¿Silvita? Su oro será recuperado. No se preocupe. ¿Y este sujeto de dónde salió? Llegó a caballo al otro lado del río. Barrera podría ser el amo de todo lo que me rodea. Salud. Pero no de mí. ¡Canalla! ¡Para eso soy hombre rico! ¡No seas tan cínico! Antes que me hubiera apasionado por mujer alguna, ¿Todos se enamoran de ti?
Qué ingenuo eres. Jugué mi corazón al azar Todo el cariño es como el viento. Sopla para cualquier lado. y me lo ganó la violencia. ¡Que arda todo! ¡Que arda todo! ¡Que arda, Fidel! Bueno, entonces les quiero mostrar esto porque es una confirmación de una coproducción de una productora que se llama Quinto Color, que tenía un desarrollo inicial de La Vorágine. Si ustedes recuerdan, este año se cumplieron 100 años de la publicación de la novela, lo que significa que ya prescribieron sus derechos. Cuando uno lo que busca es el bien. Entonces, entonces prescribieron los derechos, Quinto Color tenía un desarrollo inicial de la serie y se acercó a Telecafé y Telecafé dijo, bueno, tenemos que hacer algo con esta propiedad intelectual emblemática colombiana. Habló, también hizo una gestión con el Ministerio TIC, se consiguió un presupuesto allí y todos los otros canales que ven aquí hicieron también su aporte en coproducción. Entonces, esta serie lo que nos muestra es que también si uno lleva estos proyectos y los gestiona frente a los canales, también puede llegar a tener una coproducción. El presupuesto de esta producción lo termina cerrando HBO Max y también le da una pantalla de circulación internacional como es la plataforma. Entonces, pues es un caso de éxito muy bonito porque integra una productora, un canal, varios canales regionales, el Ministerio TIC, frente a una voluntad de un contenido. Eso es La Vorágine, la pueden ver en Max y pues obviamente pueden ver todos los valores de producción y es una producción colombiana, 100% colombiana, que también está ahora en la plataforma. Y creo que eso es todo por ahora. Perdón a todos. Sí, eso es todo por ahora. Tenemos obviamente otros fondos regionales locales y DARTES y otros, pero pues creo que vamos hasta acá por el tiempo. No sé si tienen dudas hasta acá. Bueno, si tienen alguna pregunta para finalizar, alguna última inquietud para ir cerrando la sesión, les agradecemos que abran su micrófono. Bueno, parece que no hay más dudas, entonces vamos cerrando el espacio, sino agradecimientos por el chat, agradecimientos a ustedes por permanecer y pues por estar asistiendo a estas masterclass. Agradecerte a ti, Diana, por el tiempo y por el compartir todo este conocimiento. Anunciarles que la próxima sesión, la quinta sesión es el próximo jueves, no el martes como estaba programado, sino hasta el próximo jueves. Nos encontramos a las 6 de la tarde nuevamente. Mañana les hago llegar el enlace de esta sesión y les reprogramo la sesión última para que se agenden para el jueves a las 6 p.m. ¿Vale? Bueno, gracias. Nos vamos con tarea, ¿no? Qué mala Sí, noticia. vamos a ver cómo logramos articular esas sesiones presenciales con CoCrea. Entiendo que ellos este año hicieron varias como talleres presenciales por ahí en algunos lados. Entonces, ver cómo lo podemos articular con lo que nosotros hacemos para poder llegar pues a otros lugares a través de los consejos de cine. Vamos a ver. Nos pusimos tarea, pero bueno, hagámoslo real. Nos pusimos tarea, vamos. Un Sí, abrazo, total. buena noche para todos y nos vemos el otro jueves. Muchísimas gracias. Gracias, buenas noches. Buenas noches Feliz para noche. todos. Igualmente. Todas. Gracias. Chao, abrazos. Chao, chao. Gracias. Chao, chao.